tal, chicos? Nuevamente un gusto el estar en contacto con ustedes a través de este medio digital. Pues vamos a iniciar. Recuerden, nuestro ejercicio de gimnasia mental ahora va a ser muy sencillo. Se los voy a poner de esta manera. Empezamos a dar vuelta a la derecha nuestras manos y luego vuelta a la izquierda. ¿Ok? Nuevamente vuelta a la derecha y luego vuelta a la izquierda. Y ahora los vamos a encontrar. Vamos a girar la mano derecha hacia adentro y la mano izquierda hacia adentro. ¿Ok? Y vamos a contar 2. 1, 2, regresamos. 1, 2, regresamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿ok? Bien, recuerda que tienes que practicarlo, coméntalo con tus compañeros en casa para que puedas tener un mejor desempeño en la parte del tutorial. Pues vamos de lleno entonces a él. Bienvenido a su servidor Ernesto Morales. El día de hoy veremos función exponencial, función logarítmica y la resolución de problemas aplicando ambas funciones. Función exponencial es aquella cuya forma genérica es f de x igual a la x, siendo un número positivo distinto de 1. Por su propia definición, toda función exponencial tiene por dominio el conjunto de los números reales R. La función exponencial puede considerarse como la inversa de la función logarítmica, por cuanto se cumple que a la x va a ser igual a b. Entonces, el logaritmo de b con base a va a ser igual a x. Aquí podemos ver la función exponencial cuando la base, que es mayor a 1, vamos a tener una función creciente, y aquí cuando la base va a ser menor a 1 pero mayor a 0, vamos a tener una función decreciente. Veamos este ejercicio. Graficar la siguiente función exponencial. Nos colocan que f de x es igual a 2 a la x. Vamos a tabular, donde del lado x son los valores que le vamos a dar, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y el valor de y es lo que vamos a obtener al sustituir el valor de x. Si nosotros sustituimos aquí el valor de x a menos 3, el resultado va a ser 1/8, y aquí al sustituirlo con menos 2 va a ser 1/4, aquí al sustituirlo con menos 1 nos va a dar 1/2, aquí al sustituirlo por 0 es 2 a la 0, nos va a dar 1, y aquí 2 a la 1 nos da 2, 2 al cuadrado nos da 4, y 2 al cubo nos va a dar 8. Graficando, ahora vamos a encontrar esta función que sería una función creciente de la función exponencial. Propiedades de la función exponencial. Para toda función exponencial de la forma f de x es igual a la x, la función aplicada al valor 0 es siempre igual a 1. Esto es f de 0 igual a la 0 va a ser igual a 1. La función exponencial de 1 es siempre igual a la base. F de 1 va a ser igual a la 1, esto nos da igual a. La función exponencial de una suma de valores es igual al producto de la aplicación de dicha función aplicada a cada valor por separado, y aquí lo podemos ver, que la función de x más x2 va a ser igual a la x más x2, esto es igual a la x por a la x2, y esto es igual a la función de x por la función de x2. La cuarta, la función exponencial de una resta es igual al cociente de su aplicación al minuendo dividida por la función del sustraendo. Esto es entonces x menos x2 va a ser igual a la x menos x2. Esto es igual a la x entre a x2, y esto nos daría f de x entre f de x2. Un caso particularmente interesante de la función exponencial va a ser f de x es igual a e a la x. E es el número de Euler que tiene un valor de 271, 182, 81 y así de manera continua. Siempre lo vamos a utilizar nada más como 2.718. La función logarítmica. Una función logarítmica está formada por un logaritmo de base a, y es de la forma f de x es igual al logaritmo de x de base a, siendo en este caso a positivo y diferente de 1. Podemos ver aquí la gráfica de una función logarítmica como una función creciente siempre y cuando la base sea mayor a 1, y cuando la base va a ser menor a 1 y mayor a 0 sería una función decreciente de esta función logarítmica. Aquí podemos ver lo que mencionábamos en diapositiva pasada, de que el logaritmo
su inverso viene siendo la función exponencial, o al revés, la función exponencial, su inverso viene siendo la función logarítmica. Aquí tenemos a la x es igual a b, entonces tenemos que el logaritmo de b con base a va a ser igual a x. Vamos al siguiente ejercicio, graficar la siguiente función logarítmica. Nos dice que f de x es igual al logaritmo de 2 de x. Entonces vamos a tabular. X son los valores que vamos a proponer y vamos a obtener los resultados en y, que es el logaritmo de x de base 2. A proponer un octavo nos estaría dando que el logaritmo de x de base 2 sería menos 3. Y a proponer que sea un cuarto, el logaritmo nos daría menos 2. Con un medio nos daría menos 1. Con 1 nos daría 0. Con 2 nos daría 1. Con 4 nos daría 2. Con 8 nos daría 3 respectivamente. Entonces la gráfica nos quedaría de esta forma. Sería una función creciente. Aquí del lado derecho estoy colocando los datos de la función exponencial que vimos en las diapositivas pasadas. Si se dan de cuenta, aquí hay son recíprocas con los valores que estamos obteniendo. En este caso, aquí los valores de y son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y acá, en este caso, en la exponencial, estos son los valores de x. Y nos dan los resultados de y. Y acá es al contrario. Vamos a ver las propiedades de la función logarítmica. Función logarítmica del producto. F de x por y es igual al logaritmo de x por y de base a. Esto es igual al logaritmo de x con base a más el logaritmo de y con base a. La función logarítmica de la división de f de x entre y va a ser igual al logaritmo de x entre y con base a es igual al logaritmo de x con base a menos el logaritmo de y con base a. La función logarítmica del inverso multiplicativo. Tenemos que f de 1 entre x va a ser igual al logaritmo de 1 entre x con base a, y esto es igual a menos el logaritmo de x con base a. La función logarítmica de la potencia sería f de x a la y es igual al logaritmo de x a la y con base a, y esto es igual a y por el logaritmo de x con base a. Logaritmos sean dos números reales a y b, siendo a diferente de 1, el logaritmo en base a de b es el elemento al que hay que elevar el número de a para que dé como resultado el número b. Esto es, el logaritmo de b con base a es igual a c. Entonces a es como si mencionamos levantando al c. Es a la c es igual a b. Y en el ejemplo que mostramos, vemos que aquí el logaritmo de 3, más bien el logaritmo de 81 de base 3 va a ser igual a 4. Entonces aquí en la exponencial sería el 3 va a estar levantando el 4 para que me dé el valor 81. Cuando el logaritmo es en base 10, esto quiere decir que a, la base va a ser 10, se le llama logaritmo decimal y no se suele escribir la base, entonces quedaría como f de x es igual al logaritmo de x. Aquí no se escribe el 10 aunque fuera base 10. Y para los logaritmos neperianos o naturales nos quedaría como el logaritmo natural es igual al logaritmo de a con base e del número de Euler. Veamos ahora un ejercicio de aplicación. El azúcar se disuelve en agua siguiendo la fórmula A de T es igual a C por E elevado a la menos K por T, donde C y K son constantes. La función A de T es el azúcar no disuelta. En el recipiente en el que inicialmente se colocaron 30 kilogramos de azúcar, esta cantidad se reduce a 10 kilogramos luego de 4 horas. Nos piden trazar la gráfica del azúcar no disuelta en la función del tiempo y nos menciona que el número de Euler va a ser igual a 2.718. Vamos a resolverlo. Tenemos entonces que la función, como lo mencionamos, a de t va a ser igual a c por e elevado a la menos k por t. Vamos a sustituir los valores. Aquí vamos a partir desde el inicio, es decir, cuando t es igual a 0, el tiempo está en 0, tenemos que sería 30 kilogramos de azúcar. Entonces aquí sustituyendo el valor de Euler, que es 2.718, y la función del azúcar, que sería 30 kilogramos antes de disolver, nos queda que es 30 es igual a c por el número de Euler elevado a la menos k por 0. Y recuerden, bajo las propiedades de un exponente, todo exponente que es 0 o una base elevado a la 0 nos va a dar la unidad, por lo cual nos queda 1 por c es igual a 30. Por lo tanto, c va a ser igual a 30. Ya tenemos el valor de c
no se les olvide, hay que anotarlo. Y después vamos a hacerlo ahora cuando han pasado ya 4 horas, el t igual a 4, entonces tenemos aquí el número de Euler, sigue siendo el mismo. Ahora cuando ya pasaron 4 horas nos indicaron que ya se disolvió y nos queda 10 kilogramos. Y la constante no se nos olvide que es 30. Sustituyendo ahora los valores, 10 es igual a 30 por el número de Euler, elevado a la menos k, que no sabemos ese valor, y por 4, que ahora sí es el valor de t. Vamos a despejar, en este caso, el valor de k, vamos a buscar el valor de k. Entonces despejamos aquí, nos quedará 10 entre 30, seguimos con el despeje, nos queda un tercio, es igual a e a la menos 4k, y aquí para poder hacer el despeje necesitamos auxiliarnos del inverso de esta función, que viene siendo el exponente. Entonces vamos a aplicar logaritmos a ambos lados, logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho, y nos queda que el logaritmo de un tercio es igual al logaritmo de e a la menos 4k. Vamos a apoyarnos en propiedades de los logaritmos. Entonces, nosotros sabemos que para el logaritmo de un exponente que es x a la y con base a va a ser igual a y por el logaritmo de x con base a, y aquí lo estamos colocando. Este exponente lo vamos a bajar multiplicando, como nos dice la propiedad, y multiplicando por el logaritmo de, en este caso, logaritmo de e. Aplicamos los logaritmos del lado izquierdo, el logaritmo de un tercio nos queda menos 1.099, y del lado derecho nos queda que en un logaritmo natural de e, aunque no se le coloca, aquí va a ser el logaritmo de e, sería la unidad. Por eso queda 1 multiplicado por menos 4k es igual a menos 1.099. Continuando el ejercicio, ahora vamos a despejar aquí el valor de k, y nos queda que entonces, como aquí 4 está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda menos 1.099 entre menos 4, esto es igual a k, y el resultado nos va a dar que es k igual a 0.27475. Vamos a sustituir los valores ahora en la función, ya tenemos todos los valores. Entonces la función a de t para cualquier valor en el tiempo sería 30, que es el valor de c, el número de Euler, que es 0.2718, y aquí el valor de k, que es menos 0.27475 multiplicado por t. Vamos a hacer una tabla, aquí ya tenemos los valores al tiempo 0, que nos daba que era 30, y por eso tenemos el par 0,30, aquí 4, y nos daba el resultado que era 10, era el par 4,10, y así respectivamente. Vamos a hacerlo a 10 horas, 15 horas, 20 horas, y aquí tenemos cada uno de sus pares, que en este caso sería 10,1.92, 15,0.49, 20,0.12, y vamos a graficar. Y encontramos que esta gráfica va a ser una función creciente, donde el eje vertical sería la función a de t, y el eje horizontal sería el t, que es el tiempo, y colocamos la función para cualquier tiempo que quisiéramos utilizar. Eso sería todo. Gracias. Cuídate mucho, nos vemos hasta la próxima, bye.